Hola a todos, yo soy el león. Rugió la bestia en medio de la avenida. Este dato de inflación, que fue el mayor dato de inflación, dicen en 20 años, de acuerdo a cómo lo tomes, o en 30 años. ¿Por qué se produce? A ver, lo que vos estás viendo hoy en materia de inflación es la consecuencia de lo que estuviste haciendo en materia de política monetaria en los últimos 2 años o los últimos 20 meses. Entonces, si vos durante los 2 primeros años del gobierno se emitieron 11 puntos del PBI para financiar el déficit fiscal, bueno, ¿qué pretendés que te pase? Y vas a tener inflación. Es decir, recordemos siempre esto, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por una situación donde la oferta crece por encima de la demanda y eso hace que caiga el poder adquisitivo de la moneda y que todos los precios expresados en esa unidad suban. Bueno, eso es lo que estás viendo. Digo, no estás viendo otra cosa. Lo que pasa es que ese proceso que yo recuerdo al bruto, porque otra cosa no se puede decir, ignorante, de Álvarez Agís, en una nota en Pravda 2, en el Pasquín ese, página 12, mofándose de los ortodoxos diciendo que si estaban emitiendo iban a generar inflación, y él mostró que se estaba emitiendo y que la inflación bajaba. Como, digamos, ¿qué era lo que estaba proponiendo? ¿Que emitir bajaba la inflación? Bueno, ahí lo tenés. Que venga y lo explique ahora, digamos, o sea, tiene rezago, la política monetaria tiene rezago, pero son tan deshonestos intelectualmente que ni siquiera, digamos, o sea, cuando critican a Milton Friedman ni siquiera lo leen y tienen toda la especificación de los rezagos de la política monetaria. No les interesa. Pero si además no les da escozor leer a Milton Friedman, eso en la teoría monetaria es viejo, se llama efecto Hume-Cantillon, así que imagínate si tiene tiempo. Bueno, pero ¿cuánto tiempo tarda un gobierno? Por ejemplo, ahora está tomando algunas medidas el ministro de Economía, después te voy a preguntar puntualmente, pero ¿cuánto tiempo tarda una economía como la nuestra en recuperarse de una inflación del 90%? Mira, si vos cortás la emisión monetaria, el mejor ejemplo lo tenés con el programa de convertibilidad. No es que cortó la emisión monetaria, pero hizo endógeno el dinero. Es decir, emitía solo contrademanda de dinero. Y vos fijate que vos eso lo sancionaste, la ley de convertibilidad, el 1 de enero el 1 de abril de 1991, y vos para enero de 1993 Argentina era el país con menos inflación del mundo. Es decir, que tardaste cerca de 20 meses para erradicar la inflación. Es decir, quiere decir que vos, por más que hoy cortes con la emisión monetaria, no te alcanza. Y además Argentina tiene otros problemas, porque además no es solo lo que emite, sino que además se te está cayendo la demanda de dinero. Entonces, a ver, vos tenés un problema de desequilibrio monetario furioso. ¿Por qué? Porque si tomás la comparación de los últimos 12 meses, la inflación te da 70. Sí. Si tomás los últimos 7 meses y lo anualizás, te da 90. Si vos tomás el dato punta, estás en 135. Si mirás en alimentos, estás como en 150. Si corregís por brecha, estás en 300. Primer punto, tenés un problema enorme ahí. Además, vos venís con cepo cambiario. Esto quiere decir que te va a generar... ¿Qué quiere decir? Que vos estás financiando el déficit fiscal. Tirás dinero a la calle para que no sea inflacionario, o queda dando vuelta o lo esterilizás. ¿Cuál es el problema? Se genera este problema del sobrante monetario. El problema del sobrante monetario es que hoy el sobrante monetario es el doble del que vos tenías en la previa del Rodrigazo. El Rodrigazo implicó multiplicar la inflación por 6 y los pobres por 5. Si yo vengo al 90, multiplico por 6, te da 540. Entonces la pregunta es, José, si yo te vas a un escenario de 540% de inflación, ¿te quedás con la misma cantidad de pesos? No. No, ni de casualidad. Bueno, de ahí a la hiper hay un paso. Lo que vos, por ejemplo, te pasó en la hiper de Alfonsín, porque además hoy la dinámica de los activos financieros vinculados a la salida del peso tienen la misma dinámica que tenía Argentina en el segundo semestre de 1988. Entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que pasa? Vos podrías hasta tener una hiper sin emisión. Porque cuando vos decís, ¿a cuánto se fue la demanda de dinero en la hiper de Alfonsín? Y se fue a 0,2% del PBI. Con los niveles de M1, M2 que tenés hoy, eso significa que el nivel de precio lo podrías multiplicar entre 50 y 60 veces. O sea, 5.500% de inflación. Dale. ¿Y hay que devaluar? A ver, te hago el argumento al revés. ¿Qué pasa si no devaluamos? Fíjate esto. Vos hoy tenés un dólar Mickey Mouse, ¿no? Digo, Mickey Mouse es el aspiracional de los políticos, ¿no? Porque es una rata asquerosa, pero que todo el mundo ama.
Entonces, vos tenés un exceso de demanda de divisas al oficial. Todos queremos comprar, digamos, solamente compran los que elige Todesca. Pero eso significa que del otro lado vos tenés en toda la economía un exceso de oferta contra ese exceso de demanda. ¿Qué significa en el mercado de bonos? Se te destruye el precio de los bonos, o sea, entonces la tasa de interés está por las nubes, el riesgo país Argentina es estratosférico. Eso implica que se te desintermedia ahorro-inversión. La guita se te va de la economía y la inversión se te pulveriza. Eso te penaliza en el nivel de actividad económica, porque lo que tuvo Argentina fue un rebote, no es crecimiento. Tenemos un PIB per cápita 16% menor que el que teníamos en el 2011. A ver, espera, Javier, te voy a poner un punto ahí. Te hago un punto Sí. porque quiero que completes esto, pero como hablaste de crecimiento y economía, quiero compartirle a la gente lo que dijo el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y seguimos con tu argumentación, pero en base a esto que dice el titular del Poder Ejecutivo Nacional. Mirá lo que decía. No hay que olvidarse de las recomendaciones que me hicieron en los días de pandemia, cuando me decían despreocuparte de la salud, total, finalmente la pandemia era el daño que haga, deja que la economía siga avanzando, y yo dije, no, yo entre la salud y la economía voy a elegir la salud de mis compatriotas. Y el tiempo me dio la razón, porque ese año caímos en la economía y al año siguiente crecimos 10.3 en la economía. Con lo cual la economía se podía recuperar, lo que no podía recuperar eran las vidas, con lo cual el tiempo me dio la razón. Primero, el desprecio por los datos de este hombre es exasperante. Estoy tratando de moderarme porque Por respeto a la investidura. absolutamente, porque si no es para... No deja, digo, bueno, no importa. Vamos por partes. Primero, es una vergüenza que hable que él, digamos, tuvo que elegir entre salud y economía y eligió la salud, porque vamos a contarle algo. Si Argentina hubiera hecho las cosas como un país mediocre, hubiéramos tenido 30.000 muertos por COVID. 30.000 de verdad, no esos que son 8.000 y los multiplican por un número. 30.000 de verdad. Tuvimos 120.000. Alberto, digamos, o sea, tu mala gestión le costó la vida a 90.000 personas. O sea, con lo cual hacer ese argumento es muy agresivo, en especial a los que tienen víctimas. Segundo, por favor, deje de rodearse de brutos. O sea, si la economía cayó 10 y después los recuperó, eso no es crecimiento económico. Cuando uno mira el PBI per cápita de Argentina, es 17% inferior, 16% inferior al que teníamos en el año 2011. El PBI, lo que genera el país, la riqueza. Exacto, y en un medida año, ¿no? Por sí, persona. en términos per cápita, tal cual. Entonces, ¿de qué crecimiento estamos hablando? A ver, para que te des una idea, la caída del PBI en el año 2002, la peor crisis de la historia argentina, cayó 10,9. Corregí por población, te da casi 12. Estamos 16% abajo, o sea, es una mega crisis en cámara lenta. Y la base es distinta, es lo que decís. Claro, pero esto, y ahora lo ligamos con lo del Rodrigazo. Hoy los indicadores sociales que tenés son peores que los que tenías en el 2001. Y si vos querés multiplicar, ponele que hoy, digamos, con los datos nuevos de inflación, sabemos que el número de pobreza está arriba del 40%. Cuando vos actualices con estos niveles de inflación, digo, los pobres te aumentaron un montón. Pero sabemos que es un número... Ahora, suponete que fuera 40, para hacer rápida la cuenta. ¿Cómo hago para multiplicar por 5? ¿Entendés? Que no me da la matemática. ¿Qué quiere decir que no te da la matemática? Que vas a tener un despiole social. Frente a ese desequilibrio monumental que tiene Argentina, porque es